Buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Anabel Márquez. Bienvenidos a este taller de la normativa que protege los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. Vamos a iniciar este taller. La duración va a ser máxima de 30 minutos. Empezamos. Como introducción, en este taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro de nuestro país. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. En la Constitución de la República, los derechos digitales se encuentran protegidos y al momento de ser vulnerados algunos de nuestros derechos, se podrá ejercer acciones de reparación. Para fortalecer nuestros derechos en la era de la información, el 26 de mayo de 2021 se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La Constitución de la República, en ella se encuentran varios artículos que protegen los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, a la privacidad e intimidad y a la protección de datos personales. Así, en sus disposiciones se consagran las siguientes: derecho a guardar reserva de sus convicciones y prohíbe exigir o utilizar datos sensibles sin autorización del titular. Esto se encuentra en el artículo 66, numeral 11. Nos menciona que tenemos derecho al honor y al buen nombre. En la Constitución de la República, en su artículo 66, se reconoce y garantizará a las personas, en el artículo 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión de la información y datos de ese carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirá la autorización del titular o el mandato de ley. La Constitución de la República además reconoce en su artículo 66, numeral 20, el derecho a la intimidad personal y familiar. Por ejemplo, está prohibido las intervenciones telefónicas, revelar información íntima de los individuos y realizar grabaciones desautorizadas. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en esta ley podemos encontrar las condiciones que se deban verificar para que el tratamiento de los datos personales sea legítimo. Como ya se había mencionado anteriormente, en esta época donde todos fuimos testigos de esta pandemia, los datos digitales se ocuparon mucho, tanto para trabajo, para educación, porque era el medio en el que nos podíamos comunicar. Entonces, básicamente, esta ley orgánica de protección protege nuestros derechos para podernos comunicar digitalmente de una forma segura. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales regula además el contenido y el alcance de los derechos, como por ejemplo a la información, también de acceso, de rectificación y actualización,
de eliminación, de oposición a la portabilidad, a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas de consulta pública y gratuita ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, a la educación digital. Por ejemplo, en la ley orgánica se habla que tenemos derecho a la portabilidad. ¿Qué significa esto? Que si usted pertenece a una operadora de celular X y se quiere pasar a la operadora de celular Y, usted tiene este derecho porque la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales le permite que usted pueda cambiar con tranquilidad la portabilidad de cualquiera de su número a cualquiera de estas empresas de telefonía. Al momento que se llegase a vulnerar un derecho, las personas pueden denunciar ante la Fiscalía del Estado, ya que se encuentra tipificado en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, las sanciones, como se establecen, por ejemplo, en el artículo 178, violación a la intimidad. Sanciona a la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal viole la intimidad de otra persona y será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El derecho a la privacidad. Analizando nuestra normativa nacional, encontramos que en el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 56, nos dice, es el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres, maestros. Los niños y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas. De conformidad con la ley, se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales de su vida privada. Recordemos que en el Código de la Niñez y Adolescencia hay derechos que protegen sumamente a los niños porque son las personas más vulnerables. Entonces, el Código de la Niñez es una referencia para nosotros saber qué derechos nomás son protegidos de los niños. El derecho a la privacidad es uno de los derechos humanos y libertades que son de suma relevancia en un Estado democrático y son un elemento primordial para el desarrollo de la democracia. La privacidad es un derecho constitucional reconocido por medio del cual las personas tienen la facultad de excluir o negar a las demás personas el consentimiento de algunos aspectos de su vida que son de exclusiva incumbencia de él. Las normativas revisadas en este taller son las siguientes: la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, así como el Código de la Niñez y de la Adolescencia, el Código Integral Penal. Más que nada, el Código Integral Penal es donde se estipulan los delitos y cómo se sancionan estos delitos. A continuación, las siguientes recomendaciones para proteger los datos digitales. Utilice contraseñas seguras. No use las contraseñas para varias cuentas. Cierre cuentas que no utilice. Monitoree sus cuentas. Sea cauteloso con las redes de Wi-Fi gratuito. Por ejemplo, conectarse en un aeropuerto, centros comerciales, donde existe mucho tráfico de personas. Es allí donde se encuentran muchos hackers que
intentan robarle su información. Y como recomendación de este taller, lo que podríamos acotar es que debemos prevenir que nuestros datos sean de difícil acceso para que personas puedan vulnerar nuestros datos, divulgando fotos e información personal. Por ejemplo, debemos crear contraseñas difíciles de descifrar, cambiarlas continuamente, compartir contenido de manera privada y no de manera pública en redes sociales. De esa manera evitamos que personas se roben nuestras fotos o, por ejemplo, sepan información como, por ejemplo, dónde trabajamos, dónde estudian nuestros hijos. Y también ser muy celosos en el sentido de poner fotos de nuestros hijos de menores de edad en, en publicaciones públicas, ya que esto puede darse un fenómeno que se llama sharing, que será un tema que se va a tratar de forma presencial y que seguramente les invito para un nuevo taller que se dará con respecto al Practicum 1, que es el tema del sharing, de cómo los padres deben proteger la imagen de sus hijos y no exponerlos mediante redes sociales o mediante la vista pública, ya que como vimos anteriormente, existe normativa tanto en la Constitución como en el Código Integral de la Niñez y Adolescencia que protege sus derechos, es decir, que son considerados personas vulnerables y por cuanto no debemos exponerlos así fácilmente a lo público. También debemos guardar las contraseñas en una libreta y no en los celulares o en las computadoras, ya que si somos víctimas de un robo, nuestra información estaría a merced de los delincuentes y estos a su vez podrían tener acceso a toda nuestra información personal que se encuentra contenida en los dispositivos electrónicos. Como conclusión a este taller, en el medio en el cual nos comunicamos digitalmente, sea por trabajo, educación, entretenimiento, nuestros derechos están reconocidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es por esto que nosotros, como usuarios, como padres, podemos hacer que nuestros derechos sean respetados y si alguna persona vulnera nuestros derechos, solicitar la reparación del mismo, porque existen medios que nos amparan mediante acciones legales, ya que como se mencionó anteriormente, los delitos están tipificados en el Código Integral Penal. Y es así pues que este taller de Practicum 1 de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja se está impartiendo a los jóvenes para que ellos tengan conocimiento de que existe una normativa nacional que protege sus derechos, que en caso de ser vulnerados, pues puedan asistir de manera eficaz y fácil, porque como se lo había mencionado anteriormente, si somos víctimas de personas que utilizan nuestra imagen o se roban datos digitales, nosotros podemos asistir a la fiscalía, no necesitamos un patrocinio de un abogado, sino podríamos ir directamente, especialmente cuando sucede que se nos pierde la cédula o documentos personales, es importante ir a poner la denuncia respectiva y en ocasiones, en lugares donde no exista la fiscalía, pues pueden ir a poner la denuncia a la Policía Nacional. Entonces, este taller de vinculación es como preventivo para concientizar a los jóvenes también de que se puede prevenir que nuestros datos digitales pues sean robados por hackers o personas que luego utilicen esto para causar otros delitos. Aquí tenemos las referencias bibliográficas
Además de que este video va a ser subido a YouTube, ustedes si solicitan consultar, entonces pueden ir al video de YouTube y consultar. Además de eso, se cuenta con toda la información digital de la normativa nacional. Si ustedes gustan, se les puede pasar por celular para que ustedes tengan. Y pues estamos a las órdenes si desean alguna consulta más ampliada pues sobre este tema. Por lo que sigue, les agradezco a todos los presentes por su presencia. Les voy a enviar un link de la encuesta de satisfacción, por favor, para que la llenen, porque esto es como un medidor para saber qué les pareció a ustedes este taller y así poder seguir brindando este tipo de concientización pues a la población, porque es importante conocer cuáles son tus derechos. Listo, les agradezco a todos los presentes. Tal vez alguna persona tiene alguna pregunta que me escriba al chat. El link ya se los paso. El link ya se los paso por el teléfono y desde el teléfono se puede llenar la encuesta de satisfacción. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco bastante. Una buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, muy amable por la